Aquí vamos a ver en un ejemplo cómo se calcula el VAN usando la planilla de cálculo Excel. Tengo un proyecto y al proyecto llegué a este presupuesto. Este presupuesto lo hice en base al estudio de mercado. Con el estudio de mercado yo determiné que mis ventas anuales iban a ser de 350 millones de pesos. Con los estudios de ingeniería y el estudio de organización yo pude determinar que mis egresos iban a ser 245 millones en costo de ventas, 63 millones en impuestos, sueldos fijos, sueldos y leyes sociales 10 millones 800, arriendo, servicios básicos y otros gastos fijos. En fin, podemos ver que tenemos ingresos por venta y tenemos egresos variables y egresos fijos. Nuestros ingresos menos los egresos variables menos los egresos fijos me dan una utilidad de 20.880.000 pesos cada año. Este es mi presupuesto, ahora tengo que pasar a hacer un flujo. Acá tenemos el flujo, que es el mismo presupuesto que yo hice, pero expandido en 5 años. Para ejemplo de simplificación, yo puse todos los años el mismo presupuesto. En los presupuestos reales se supone que el primer año se vende menos y después se van subiendo las ventas, pero como estamos haciendo un ejemplo solamente, estoy suponiendo que todos los años tenemos los mismos ingresos y los mismos egresos. Por lo tanto, todos los años estaríamos recibiendo un retorno de 20.880.000 pesos. Supongamos que para este proyecto yo necesité invertir 100 millones. Aquí donde dice capital inicial voy a poner menos 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí sí. Estos 100 millones significa que el año 0 yo voy a tener 100 millones de perdidos, que fue lo que yo puse como capital de trabajo. En los años 1, 2, 3, 4, 5 me empiezan a llegar retornos que serían las utilidades. Si estos 100 millones yo los copio acá y les resto la suma de los 5 años de retorno, que son 104.440.000, vemos que al final del proyecto están quedando 4.400.000 pesos a favor. Pero aquí yo no estoy tomando en cuenta ni la tasa de descuento, ni tampoco estoy tomando en cuenta el distinto valor que tiene el dinero en el tiempo. ¿Cómo calculamos eso? Supongamos que yo determiné una tasa de descuento, que acá le puse tasa de retorno, del 10%. 10% en decimal es 0.1. Y ese 10% es lo mínimo que yo quiero recibir sobre mi inversión de 100 millones de vuelta. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Me pongo acá abajo donde voy a calcular el VAN. Me voy a donde están las funciones, al botón de las funciones, busco más funciones y busco funciones financieras. Ahí están funciones financieras. Me voy hacia el final de las funciones financieras y está el VNA, le llaman a estos tipos, el VAN es el mismo. Aceptar. Ahí me va a quedar la fórmula. Entonces me pregunta la tasa. La tasa va a ser 0.1, el 10%, ¿no es cierto? Luego me pongo donde dice valor y marco la serie de los 5 años de retorno que estoy recibiendo. Coloco aceptar y me calcula que el VAN son 79.151.628. A esos 79.150.000 le tengo que restar los 100 millones que yo puse como inversión inicial en mi proyecto. Veamos cuánto me queda. O sea, sería eso más, porque ya tiene el signo menos, esto de acá. Y me está dando un VAN negativo de 20.848.372. Es decir, ¿cómo interpreto esto? Si yo tengo que poner 100 millones de pesos para este negocio, a pesar de que en los 5 años yo tengo un superávit de 4.400.000, este negocio, este proyecto no conviene. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo 20.800.000. ¿Cuánto tendría que poner yo para que este negocio me convenga? Tengo que conseguir obtener estos mismos flujos, pero con menos capital inicial. ¿Qué pasaría si yo consiguiera esos mismos flujos con 80 millones de pesos? Todavía tengo un VAN negativo.
si yo consiguiera esos mismos flujos con 75 millones de pesos? Ahí ya tendría un van positivo. Entonces, si yo puedo hacer un presupuesto tal de que consiga estos flujos con un capital de trabajo de 65 millones de pesos, mi proyecto es factible. Si yo necesito poner 78 millones de pesos, todavía mi proyecto es factible. Si yo necesito poner 79 millones de pesos, todavía mi proyecto es factible. Tenemos 151.000 pesos, que es muy poco, pero no importa porque tengo incluida mi tasa de descuento, la rentabilidad mínima esperada. Hasta con un van de cero, mi proyecto va a ser factible igual. Si yo pongo 79.500.000 pesos, mi proyecto ya no es factible. Si se fijan, el cálculo del van entonces consiste en que yo tengo una inversión y recibo flujos en el futuro. A esa inversión yo le pido una cierta rentabilidad. Si el proyecto me da esa rentabilidad actualizada, el proyecto es factible. Y sale el van de cero o mayor que cero. Si sale menor que cero, el proyecto no es factible. Como pueden ver, el cálculo es muy sencillo, especialmente usando Excel. No hay que hacer fórmulas ni nada, sino que simplemente se usa la función BNA. Si ustedes se fijan, jugando un poco con los números, uno puede hacerse una idea de cuánto es el capital de trabajo que necesita para obtener ciertos flujos. También uno podría ajustar los flujos. Uno podría decir que va a tener mayores ventas o menores ventas. Generalmente, cuando uno hace proyectos, se hace lo que se llama análisis de sensibilidad. Entonces se hacen tres escenarios. Uno optimista, con ventas muy buenas. Otro neutro, con ventas que considere normal. Y otro cálculo pesimista, con ventas muy bajas. Con ese análisis, en base a ese análisis de sensibilidad, está en mejores condiciones de tomar la decisión. Si el proyecto emite variaciones más o menos grandes entre el escenario pesimista y optimista, entonces se supone que es un proyecto bastante sólido y que estará protegido o relativamente protegido contra los vaivenes de la incertidumbre. Así es como se calcula el van usando la hoja de cálculo Excel y como ven se puede jugar con esto de manera de ver qué pasaría si nosotros bajamos nuestra inversión inicial, qué pasaría si las ventas son menores que lo presupuestado, qué pasaría si bajamos o subimos los gastos, etc. Muchas gracias.